No, por favor, no lo haga. La frase salió tarde de más. El error ya estaba cometido. El llanto se apagó y, con él, nació un miedo imposible de explicar. En esa habitación lujosa, algo se perdió para siempre y nadie quiso asumir la culpa. A veces, el peor peligro no grita. A veces, simplemente calla. Esta no es solo una historia oscura. Es una historia real impactante, donde una empleada imploró que se detuviera, pero el poder y el silencio hablaron más alto. La prometida del millonario, perfecta ante los ojos del mundo, escondía un secreto que convertiría a un bebé en peligro en el centro de una tragedia. Lo que ocurrió en esa mansión no fue un accidente, fue una decisión. Y cuando el silencio se volvió insoportable, la verdad empezó a abrirse paso. Una investigación policial, una testigo ignorada, una élite creyéndose intocable. No vas a creer cómo esta historia terminó, ni por qué este caso impactó incluso a la policía. Porque cuando el lujo esconde el mal, siempre hay un momento en que todo se rompe. Ella entraba y salía de la mansión sin que nadie la mirara dos veces. Una empleada doméstica ignorada, de pasos suaves y mirada atenta, acostumbrada a que el poder y el silencio la atravesaran como si no existiera. No molestes, le decían sin palabras, y aún así ella observaba todo. Porque cuando uno es invisible, aprende a ver más que nadie. Y eso, créeme, suele ser peligroso. Hay algo universal en ser ignorado por quien manda. Todos, en algún momento, hemos hablado y sentido que nadie escuchaba. Ella lo sabía bien, la élite arriba, la servidumbre abajo, una máscara social que fingía respeto mientras borraba personas. En esa mansión de lujo llena de secretos, la verdad siempre caminaba descalza. Y la empleada lo intuía, aunque aún no sabía hasta dónde llegaría ese silencio. Con los días, su instinto se afinó. No era curiosidad, era instinto materno, esa alarma interna que no se aprende en libros. Algo no está bien, pensaba, mientras limpiaba habitaciones que ocultaban una verdad escondida. Nadie la escuchaba, nadie la veía. Pero justo ahí, en esa invisibilidad, empezó a gestarse la historia real chocante que cambiaría todo. La prometida del millonario aparecía siempre impecable, como sacada de una revista de lujo. Sonrisa medida, postura recta, voz suave, todo en ella parecía calculado. Era el tipo de persona obsesionada con la imagen y el estatus, alguien que entendía que, en ciertos círculos, parecer importa más que ser. En esa mansión de lujo llena de secretos, ella reinaba sin levantar la voz. Quien ha convivido con personas así lo sabe, no gritan, no golpean la mesa, controlan con silencios. Su arma favorita es la máscara social, esa que convence a todos de que son intocables, parte de una élite por encima de la ley. La empleada lo sentía cada vez que cruzaban miradas. No había odio explícito, pero sí algo más frío, una distancia que helaba. Detrás de esa elegancia había algo rígido, casi inhumano. Cuando el poder y el silencio se combinan, el peligro no siempre hace ruido. La prometida del millonario cuidaba cada gesto, cada detalle, como si supiera que cualquier fisura podía derrumbar su mundo perfecto. Y sin embargo, había algo que no lograba controlar, algo pequeño, frágil, que pronto se convertiría en el centro de todo. El bebé llegó a la historia como llegan las verdades incómodas, en silencio. Pequeño, frágil, totalmente indefenso, se convirtió en el corazón emocional de todo. Un bebé en peligro no necesita palabras para pedir ayuda, basta con su vulnerabilidad. La empleada lo entendió desde el primer día, porque hay miradas que despiertan algo profundo, algo imposible de ignorar. Al principio fueron detalles mínimos, casi invisibles para cualquiera que no quisiera ver. Un llanto que se cortaba de golpe, una respiración irregular, una rigidez extraña en su cuerpo. Pequeños signos de inocencia traicionada que pasaban desapercibidos entre el lujo y las apariencias. En esa casa, cuando el lujo esconde el mal, el pedido de ayuda ignorado se vuelve rutina. Y luego llegó lo peor, el silencio. Un silencio chocante, pesado, incómodo, que empezó a asustar más que cualquier grito. La empleada sentía que ese silencio que mata no era normal. Algo estaba mal, muy mal.
Y aunque nadie más parecía notarlo, ese bebé se convirtió en la señal más clara de que la historia estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. El presentimiento no llegó de golpe, se fue formando despacio, como una sombra que crece al final del día. La empleada lo sentía en el cuerpo, en el pecho apretado, en esa inquietud que no te deja dormir. No tenía pruebas, solo una certeza incómoda, algo estaba por pasar. Ese instinto materno rara vez se equivoca, aunque nadie quiera escucharlo. Muchas veces, en la vida, el instinto grita mientras el mundo calla. Ella intentó convencerse de que exageraba, de que tal vez era el cansancio, pero cada gesto de la prometida del millonario reforzaba la alarma. En esa mansión de lujo llena de secretos, el poder y el silencio pesaban más que cualquier advertencia. Y ser una testigo silenciada hacía todo aún más difícil. Aún así, la empleada empezó a observar con más cuidado. Anotaba mentalmente horarios, reacciones, silencios. Porque cuando uno siente que el peligro se acerca, no huye, se prepara. Sin saberlo, estaba caminando directo hacia el momento en que su voz tendría que romper ese muro. Y ese instante, aunque aún no había llegado, ya se respiraba en el aire. El momento llegó sin aviso, como llegan las tragedias de verdad. La habitación estaba en penumbra, el aire pesado, y la respiración de la empleada se volvió corta, entrecortada. El bebé estaba en brazos de la prometida del millonario, demasiado quieto. Un bebé en peligro no siempre llora, a veces, simplemente deja de hacerlo. Y ese detalle heló la sangre. La escena se grabó en su mente como una fotografía maldita, manos tensas, un movimiento brusco, el llanto que se interrumpe de golpe. La empleada sintió que el tiempo se detenía. Ese fue el segundo exacto en que entendió que el silencio chocante no era casualidad, era consecuencia. En esa mansión de lujo llena de secretos, el error grave ya estaba ocurriendo. La mirada de la noiva era inexpresiva, fría, casi ausente. No había gritos, no había caos, solo control. Ahí se reveló la máscara social por completo. La empleada supo que estaba frente a algo irreversible, a una historia real chocante que nadie estaba preparado para enfrentar. Y aún así, lo peor todavía no había pasado, porque ahora, alguien tendría que atreverse a romper ese silencio. Fue ahí cuando la empleada ya no pensó, solo reaccionó. Sus rodillas tocaron el suelo casi sin darse cuenta, y la voz le salió rota, temblorosa: «Por favor, deténgase». En ese instante, la empleada imploró para parar, no como trabajadora, sino como ser humano. Había miedo, había desesperación, había la certeza de que cada segundo contaba. Implorar por justicia es una experiencia que muchos conocen, aunque pocos admiten. Ella no pedía poder, pedía vida. Frente a ella, la prometida del millonario seguía inmóvil, protegida por el poder y el silencio que siempre la habían salvado. Era la escena más cruda del pedido de ayuda ignorado, esa que deja claro que no todos tienen la misma voz. Las lágrimas caían sin vergüenza, porque en ese punto ya no importaba la dignidad, solo el bebé. La empleada sabía que, si callaba, se convertiría en cómplice. Y aunque era apenas una testigo silenciada dentro de una élite por encima de la ley, decidió cruzar la línea. Lo que no sabía, era que su súplica marcaría el inicio del silencio más aterrador de todos. El silencio llegó de forma abrupta, casi violenta. El bebé no reaccionaba, no lloraba, no se movía. Ese silencio que mata se apoderó de la habitación como un personaje más, pesado, insoportable. La empleada sintió un vacío en el estómago, porque entendió que ya no era solo miedo, era la posibilidad real de una pérdida irreparable. No había música, no había palabras, apenas el sonido distante de una respiración agitada. En esa pausa interminable, el silencio chocante gritaba más fuerte que cualquier escándalo. Cuando el lujo esconde el mal, es en ese espacio vacío donde la verdad comienza a emerger. La empleada lo sabía, ese silencio jamás podría ser olvidado. Intentó acercarse, llamó al bebé en voz baja, casi en un susurro. Nada. La prometida del millonario permanecía inmóvil, envuelta en su máscara social, como si el mundo se hubiera detenido allí. Y en ese instante,
todos los secretos de aquella mansión de lujo comenzaron a derrumbarse, aunque nadie tuviera el valor de decir una sola palabra. El sonido que rompió el silencio no fue un grito, fue una sirena lejana. La llegada de la policía atravesó la mansión como un rayo, recordándole a todos que el lujo no protege para siempre. En cuestión de minutos, aquel secreto en mansión de lujo dejó de pertenecer solo a sus muros. El poder y el silencio empezaban a resquebrajarse. Los agentes entraron con pasos firmes, miradas alertas, percibiendo que algo no encajaba. No era una escena común, y eso se sentía en el aire. La investigación policial comenzó sin palabras, con gestos, con miradas que lo decían todo. A veces, los casos más graves no hacen ruido, se anuncian con un silencio chocante que incomoda incluso a los más curtidos. La empleada observaba desde un rincón, temblando, pero firme. Por primera vez, alguien la escuchaba. Ya no era solo una empleada doméstica ignorada, era una testigo silenciada que había decidido hablar. Y aunque el alivio asomaba, sabía que lo más duro aún estaba por revelarse, porque no todo lo que se encuentra es fácil de mirar. Lo que la policía encontró contradijo todas las apariencias. No coincidía con la imagen perfecta de la prometida del millonario, ni con el cuento de armonía que envolvía a la mansión. Los agentes se miraron entre sí, en silencio, porque sabían que estaban frente a un caso que chocó a la policía, de esos que dejan marca incluso en quienes lo ven todo. Durante la investigación policial, cada detalle sumaba peso al horror. Los pequeños signos que antes habían sido ignorados ahora gritaban verdad, el bebé en peligro, la escena alterada, la frialdad calculada. Ese era el tipo de historia real chocante que no necesita exageraciones, porque la realidad, por sí sola, ya resulta insoportable. Incluso los investigadores quedaron en pausa, procesando lo que tenían delante. El silencio chocante volvió a dominar el ambiente, esta vez como confirmación. En esa mansión, la verdad escondida finalmente salía a la luz. Y mientras todo se documentaba, quedaba claro que la caída de la apariencia perfecta era inevitable, aunque el precio aún estaba por pagarse. Las consecuencias no llegaron de inmediato, pero fueron inevitables. La prometida del millonario empezó a perder el control que tanto había cuidado. Su máscara social se resquebrajó frente a todos, dejando ver lo que el lujo había intentado ocultar durante tanto tiempo. Cuando el poder falla, la verdad avanza sin pedir permiso. La empleada, todavía temblando, fue escuchada por primera vez. Ya no era solo la empleada doméstica ignorada, sino la voz que sostuvo toda la investigación policial. Su testimonio confirmó lo que muchos no quisieron ver, una inocencia traicionada, un pedido de ayuda ignorado y un silencio que mata sostenido por la élite. Aquello fue el punto final de un sistema que creyó estar por encima de la ley. Mientras la mansión se vaciaba y los flashes iluminaban la noche, quedó claro que ese caso que chocó a la policía no terminaría ahí. Porque algunas historias no se cierran con un arresto, sino con preguntas que persisten. Y esa noche, entre luces y sombras, la verdad seguía pidiendo ser contada. Esta historia no termina cuando se apagan las luces de la mansión. Termina cuando tú decides qué harías en el lugar de esa empleada. Porque todos, en algún momento, enfrentamos el dilema entre callar para sobrevivir o hablar para proteger a quien no puede hacerlo. El silencio que mata no siempre nace de la maldad, muchas veces nace del miedo, y reconocer eso ya es un paso enorme. Tal vez esta historia te incomodó, y está bien que sea así. La incomodidad es señal de conciencia. ¿Cuántas veces ignoramos señales claras en nuestra propia vida? ¿Cuántas veces vimos una inocencia traicionada, una injusticia, un pedido de ayuda ignorado, y elegimos mirar hacia otro lado? La verdadera transformación empieza cuando dejamos de justificar el error y asumimos responsabilidad. Si esta historia te dejó pensando, no la descartes rápido. Pregúntate, ¿qué silencio necesitas romper hoy? ¿Qué verdad has estado evitando? Porque el conocimiento que no se aplica se pierde, y el coraje que no se usa, se oxida. Esta no es solo una historia oscura. Es un espejo. Y ahora, la decisión es tuya. Si esta historia te conmovió, no ignores ese sentimiento. Existe por una razón. Historias como esta no sirven solo para entretener, sirven para despertar conciencia,
empatía y coraje. Y te pregunto directamente, ¿tendrías el valor de romper el silencio cuando nadie más quiere escuchar? Aquí, en este canal, contamos historias que la mayoría prefiere evitar. Historias reales, emocionales, que muestran cómo el poder, el miedo y el silencio moldean destinos. Si quieres seguir aprendiendo, reflexionando y viendo más allá de las apariencias, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguna historia que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Y dime en los comentarios, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿cuál fue el momento más impactante de esta historia para ti? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿crees que el silencio también puede ser una forma de culpa? Tu opinión importa. Tu voz importa. Nos vemos en el próximo video.